Estaba yo pensando y mi mujer Noemi me dijo, oye, habíamos estado haciendo este mes pasado pues devocionales sobre mujeres de la Biblia, ¿no? Que también han tenido su papel importantísimo, al igual que los hombres, nunca hay que menospreciarlas, ¿eh? Y dije, pues oye, sí, ¿de qué podía hablar? Y dice, pues mira, la historia de Ruth y Noemi tiene buenas implicaciones, tiene mucho mensaje y, bueno, ¿quiénes son las protagonistas? Hay un hombre también, pero las protagonistas ahí mayoritariamente son dos mujeres, Ruth y Noemí, ¿no? Y dije, pues oye, pues muchas gracias, porque del Antiguo Testamento me gustan, hablamos mucho del Nuevo Testamento, es verdad, el Evangelio está ahí y, pues oye, es la culminación de toda la obra del Señor, pero el Antiguo Testamento hay que recordar que desde que caen Adán y Eva, el plan del Señor para restituir al hombre a su lugar de favor delante de Él empieza ahí. Empieza ahí y a través de hombres y mujeres que no son, a veces decimos grandes hombres, grandes mujeres, son como nosotros, eran como nosotros y como nosotras, ¿vale? Eran personas normales y corrientes, pecadores y pecadoras, de los cuales unos cuantos de ellos pues formaron parte de la genealogía del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no venía de rancio abolengo, de la nobleza, de lo más granado del ser humano, ¿eh? El Señor nació, tenía una genealogía, pues había de todo, ¿no? Personas pecadoras como tú y como yo, ¿no? Y eso pues resulta aún más enriquecedor. Bueno, pues eso, Ruth y Noemi, me gusta muchísimo esta historia, me gusta casi tanto como una de mis preferidas, El hijo pródigo, y tienen algo que ver, ¿no? También, me gusta también los dos ladrones en el momento que crucifican a Jesús, que están a su lado también. Son historias que me encantan porque hay una caída, pero luego hay una restauración. Muestran siempre el amor de nuestro Dios hacia el ser humano, que no, como hemos dicho hace un momento, no se merece nada. No. ¿Qué decía la canción? Nunca sabré lo que le costó a Jesús morir por mí en la cruz. Nunca lo sabremos. Sabemos que muchísimo. Pero ¿cuánto amor había ahí? Bueno, pues Ruth, pues sabéis todos que está después de Jueces, ¿no? Se cree que fue escrito por el profeta Samuel. Y esto es una bonita, empieza mal, pero es una bonita historia de amor. Me encantan las historias de amor, las historias románticas, ¿vale? Y de eso se trata. Es una historia de amor que triunfó sobre obstáculos raciales, religiosos, y pensad que solo una vez al final del capítulo se nombra la palabra amor. Bueno, en este caso el verbo amar, ¿no? En el capítulo 4, versículo 15, que dicen que Ruth amaba a su suegra Noemí, ¿vale? Pero vamos a ver en todo el relato que hay amor constantemente por parte de estas dos mujeres, sobre todo de Ruth hacia Noemí. Veremos también cómo el pretendiente de Ruth, Boaz, también la amaba enormemente. Pero veremos también cómo dicen al final del capítulo todo el pueblo de Belén, cuando están regocijándose, allá veremos al final, hablan de Ruth y dicen que ella le era más valiosa a Noemí más que 7 hijos varones. Esto nos da una idea de lo que esta mujer, la importancia, para que la compararan, que era más valiosa que 7, un número perfecto que sale muchas veces en la Biblia, hijos varones, que era lo que cualquier hombre, matrimonio, podría desear. Muchos hijos y todos varones, ¿vale? Pues Ruth era más valiosa que todos ellos. Veremos que el libro de Ruth nos presenta así solapadamente, pero si sabemos mirar, la doctrina de la redención, esa doctrina que se estaba fraguando hasta el momento en que naciera el Señor Jesucristo y muriera en la cruz por todos nosotros, porque nos presenta aquí un momento de los primeros que hay en el Antiguo Testamento, una historia de redención en acción. Aquí vamos a ver lo que es el pariente redentor, es una figura jurídica que salía en Levítico y en Deuteronomio, y vamos a ver que no había ninguna posibilidad de redención si no hubiera alguien que la realizara.
¿vale? Si cuando comprendamos esto, pues podremos ya crear la comparación con la redención que nos propició nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no va a ser una redención como un acto frío, jurídico, etc. Yo quiero que hoy, como he dicho, esto es una historia de amor. Y quiero que veáis el lado amoroso de esta redención. Cristo nos salvó, pagó con su sangre nuestra salvación. Y esta historia de amor entre Ruth, Noemi y Ruth y Boz es una historia de amor. Nunca apartemos de la redención el amor, van juntos. Incluso por amor es lo primero que debe ir delante y luego viene la redención. Primero amor. Nosotros, como dice en 1 Juan 4, nosotros le amamos a Dios. ¿Por qué? Le amamos a Él. Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Hay amor ahí. Juan 3:16, de tal manera como amó Dios al mundo. El amor está ahí presente. Es que el amor está en el aire, como dice la canción. No se puede separar de eso. Es el movimiento que impulsa todo este acto. Así que la salvación se trata de un asunto de amor. No podía ser de otra manera, igual que esta historia. El amor de nuestro Cristo, al vernos sumergidos en el pecado, y pagó con su sangre el precio de nuestra liberación. Porque nos ha amado, como dice en la Biblia, me encanta, con amor eterno. No se acaba, No se acaba el amor. Nunca, ni lo podemos llegar a comprender. Bueno, vamos a ver que este libro así chiquitín de 4 capítulos podría pasar un poquito desapercibido después del libro de Jueces y todo eso, Salmos, y está ahí y tal, pero vamos a ver porque tiene especial relevancia e importancia porque nos habla, nos conecta con la venida de Jesús al mundo. Sin este libro y la genealogía que en él aparece, sin estas personas que aparecen aquí, no íbamos a poder relacionar la casa de David con la tribu de Judá. ¿Os acordáis aquella batalla de Jericó? La cayeron las trompetas, Josué con las trompetas cayó la muralla y todo eso. Pues allí, en esa muralla destruida, quedaba un trocito de muralla que no cayó, donde vivía una mujer, Rahab en este caso, que había oído hablar de ese Dios de los judíos y había ayudado a los espías de Josué a que se libraran de la muerte, ¿no? De la persecución. Esa mujer, por su creencia en Dios, fue liberada de la muerte cuando tomaron la ciudad. Se le permitió vivir y acomodarse cerca del campamento y con el tiempo se integró a la nación judía. Esta mujer era pecadora, ya sabéis cuál era dicen su profesión, igual su imposición, porque seguro que no era Abraham de profesión, seguro que no era Rahab la prostituta, sería la prostituida o eso. En aquella época la mujer pues no le tocaba, y suerte que pudiera hacer eso, que no acabara peor, ¿no? Bueno, Rahab sabemos que se casó con un tal Salmón y de ellos nació Boz, el hombre que vamos a ver aquí. En esta genealogía, fijaros, de gente tan imperfecta como nosotros, vamos a ver que de ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta historia va a haber mucha gracia. Nos vamos a ver una gentil, Ruth, a cuya la ley condenaba, porque dice en el Deuteronomio, no entrará ni amonita ni moabita en la congregación del Señor. Pero ella entró. Fue traída bajo las alas de Jehová y le fue posible entrar en la comunidad judía. Fue una evidencia de gracia. Boz la trajo a su corazón, a su hogar. Personas normales y corrientes. Y su historia de amor es un espejo en el que podemos contemplar el amor que el Señor tiene por ti y por mí. ¿Vale? Esto es lo bonito de las historias o parábolas, sean reales o no, que vemos en la Biblia, porque tienen una aplicación diaria, porque te hablan a ti y me hablan a mí. Bueno, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Esta historia de Ruth comienza así, en la época de los jueces, ¿vale? Un tiempo de decadencia política, de degradación moral, de generación espiritual. El pueblo de Israel pues estaba muy, muy mal. Es una de las
de las épocas más oscuras de la nación de Israel. Un periodo que comenzó desde la muerte de Josué y durante 400 años pues, duró hasta los tiempos del profeta Samuel. Y dice el último versículo de Jueces, antes de que comience Ruth, dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía bien lo que le parecía. Fijaos lo que aquello iba como pollo sin cabeza, ¿no? Así que, y empieza esta gran historia de Ruth y Noemí como un oasis en esa oscuridad. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Este tal Elimelec fue allí con la mujer y los 2 hijos. Las cosas iban mal y salió de su tierra, de donde no debía haber salido, y se fue a vivir a un sitio extranjero. Había hambre en la tierra. Parece que no confiaba en el Señor y eso, pues, vamos a ver que trajo sus consecuencias. Elimelec, mi Dios es rey. Noemí, placentera, agradable. Sus hijos, Malón, enfermo. Kelión, enclenque. La cosa ya disminuyó un poquito, ¿no? Nombres extraños, pero ya sabéis, para los hijos, ya sabéis que en aquella época, pues bueno, los nombres clavaban perfectamente o el físico o algo interior, una característica de la persona, ¿no? Entraron y vivieron en Moab, eran hijos suyos, les pertenecían a Dios, pero estaban en un país lejano donde no les correspondía estar. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Aquí comenzaron los problemas y las consecuencias de su desobediencia, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Orfa significa cierva y Ruth significa hermosura. Bonitos nombres. Así que murieron también los 2, Malón y Kelión, los 2 hijos, quedando así la mujer desamparada sin sus 2 hijos y sin su marido. La cosa va de mal en peor. Ahora Noemí no había perdido solamente a su esposo, sino también a sus 2 hijos. Y ahora tenemos aquí a 3 viudas solas. Se habían ido una familia de 3 hombres y una mujer, y ahora quedaban las nueras. Y encima extranjeras. Así que se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para regresar a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre, que el Señor tenga con vosotras misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda el Señor que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, pero ellas, alzando su voz y llorando, dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Dios había bendecido nuevamente a la tierra de Judá porque el pueblo se había vuelto hacia Dios y había pasado el hambre y volvía a haber grano y había prosperidad. Noemí oyó esas noticias y dijo: aquí no tengo nada. Viuda, pues me vuelvo a mi país. Comenzó el viaje, pero Noemí sabía porque conocía a su pueblo que no había lugar para sus nueras allí, ¿no? Ella las quería, pensaba que eran buenas para sus hijos y las apreciaba un montón, los habían tratado bien, estaba muy contenta con ellas. Pero les aconsejó que regresaran a su pueblo. Ellas podrían allí, en su pueblo, volver a casarse de nuevo, efectivamente hacer vida otra vez normal, eran jóvenes casaderas y no había ningún problema. El único problema que había es que volverían a la idolatría. Habían conocido a Jehová en esa casa de Elimelec y Noemí. Y eso iba a ser cortar por lo sano y abandonar a ese Dios. Pero parece ser que estas 2 mujeres, Orfa y Ruth, se declararon a favor de Dios y de acompañar a Noemí. Así que les esperaba un mal futuro. Les estaba prohibido a los israelitas casarse con extranjeros. Noemí iba a regresar y ya no tenía nada allí. Iba a estar en una pobreza perpetua. Lo había perdido todo. Sus tierras ya pertenecerían a otras personas. Lo tenía muy mal, pero más lo tenían ellas.
Noemí insistió, regresad, hijas mías, ¿para qué vendríais conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, marchaos, yo ya soy demasiado vieja para tener marido. Y ahora la lógica aplastante. Y aunque dijera, tengo esperanza, y yo tuviera esta noche algún marido y aún diera a luz hijos, ¿ibais a esperar a que mis hijos fueran grandes? ¿Os quedaríais sin casar por amor a ellos esperando? Ellas envejecerían, ¿no? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano del Señor, tiene claro, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Fijaros dónde estaba, qué momentos estaba ya Noemí, ¿no? Si un hombre moría en Israel, pues bueno, sabéis todos, porque habéis estado en la escuela dominical, que el hermano, tío, sobrino podía casarse con esa viuda para que se perpetuara el nombre del marido, darle descendencia y ese nombre no fuera quitado de la genealogía de la familia. Pero bueno, es que ella no podía tener más hijos, ni podían regresar a Judá con ella porque no se podrían casar, estaba prohibido que ellas se casaran con cualquiera. Nadie en Belén tendría interés en ellas. Y ya sabemos cómo una viuda podía acabar. Podía acabar esclava, podía acabar prostituida o podía acabar muerta de hambre, por ejemplo, ¿no? Noemí se daba cuenta de que Dios había juzgado a su familia, que las consecuencias de su desobediencia estaban llegando. Las decisiones que habían tomado su marido y ella estaban equivocadas e iban en contra de la voluntad de Dios. Y el final de toda esa experiencia era la amargura que se cernía sobre ella. Las consecuencias evidentes de cuando decidimos no contar con Dios para manejar nuestra vida. Cuando lo apartamos de nuestra vida, lo que nos puede pasar son cosas así, decepciones. Noemí estaba reconociendo el origen de sus males y aceptaba con sumisión la voluntad de Dios. No lo hizo con rebeldía, sino con sumisión, con humildad. Y nos enseña a nosotros que cuando sucede eso, si aceptamos con humildad, con determinación, esa situación, estamos colocándonos en las manos de Dios para que Él nos moldee y nos coloque nuevamente en esa senda que Él quiere para nosotros. Bueno, parece ser que esto era simplemente una despedida. Sin embargo, ahora vamos a ver que allí tendría una decisión. El otro día hablábamos de la decisión que tomó Judas, ¿no? Estábamos escuchando que fue una decisión, bueno, era de esas de punto de inflexión, ¿no? En el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Esta también, la decisión que ahora va a tomar Ruth, es también un punto de inflexión porque esta decisión iba a determinar el nacimiento de Jesucristo en Belén. Bueno, alzaron ellas otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Orfa besó a su suegra con cariño, pero era una despedida. Dice, bueno, me has convencido, me lo estás poniendo de tal manera que, bueno, yo estaba aquí haciendo lo que se supone que debo hacer, pero tienes toda la razón del mundo, no me compensa, me voy. Ruth se quedó con ella. Aquí aparece un sentimiento real. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento sabemos que significa dar media vuelta para ir en la dirección opuesta, ¿no? Y Ruth hizo eso. Lo más lógico que debía hacer, no lo hizo, hizo todo lo contrario. Se quedó con su suegra Noemí. Se apartaba de su vida anterior, no quería saber nada más. De sus dioses, de su pueblo, se iba a quedar con Noemí. Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, de verdad, vete tú tras ella. Noemí pensaba, si sigo un ratito más la convenzo, se va su cuñada, tendrá que seguirla. Pero Ruth había tomado una decisión por Dios y para la eternidad. Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si no solo la muerte, lo que hará separación entre nosotras dos. Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, y después de ese discurso, no insistió más, ¿no? Aquello fue, qué palabras más bonitas, ¿no?
Qué gran demostración de amor y de lealtad por parte de Ruth. Noemí se tuvo que quedar, pero es que no solo es eso. Después de 3000 años que han pasado, que Ruth las pronunció, las seguimos recordando como la cualidad del amor leal. Se lee incluso en los matrimonios que celebramos muchas veces, ¿vale? Como una prueba de que nosotros queremos esto para nuestras vidas. Queremos este amor y esta lealtad entre una pareja, ¿verdad? Como las que tenían estas dos mujeres. Está decidida Ruth a estar siempre al lado de Noemí. No importa dónde vaya, solo la muerte podría separarlas. Ya había asumido que se iba a quedar viuda y pobre junto con ella para siempre. Bueno, no pasa nada, pero estarían juntas. Ella quería ser sepultada en la tierra de Canaán, no quería ser en otro lado. Había adoptado ese pueblo. Quería dejar todo lo que estaba en Moab, incluidos los dioses. Pero es que fijaros lo que dice aquí. Tu Dios será mi Dios. Es que lo dice en mayúscula, no habla de tu Dios, ese Dios que adoras tú en minúscula, no. Nombra a Yahvé, a Jehová. O sea, le está diciendo, hablando con ella, pero le está diciendo, Dios, es una declaración de te pertenezco, estoy aquí para ti, te voy a seguir todos los días de mi vida y contigo voy a seguir a Noemí. Qué gran declaración de fe hizo en estos momentos Ruth. Increíble. Deseaba de corazón servir al Dios de Noemí, Jehová. Así que anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban, ¿no está Noemí? Bueno, Noemí se había marchado, aún tenía algo, y se había marchado, pues eso, con sus cosas, a buscar nuevos campos, ¿no?, de cultivo. Ahora lo que volvía era sola, bueno, con una acompañante extranjera que desconocían quién era y sin nada, sin sus hijos, sin su marido. Imaginaros la ropa como iría, ¿no?, del camino, de no tener nada. ¿Es esta Noemí? Ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena y con las manos vacías me devuelve el Señor. ¿Había Dios tratado amargamente a Noemí? ¿O fue por causa de su desobediencia de ella y de su marido que le sucedieron todas estas cosas? Dios, hermanos, hermanas, nos quiere evitarnos sufrimientos. ¿No buscamos lo mejor para nuestros hijos? No hacemos las cosas por fastidiarles, ¿verdad? Pero muchas veces no conocemos, como decía Dani el otro día, no conocemos, somos como niños pequeños ante la voluntad de Dios. Puede parecer a veces dolorosa, pero seguro que es para bien. Pero como niños pequeños muchas veces nos rebelamos. Y una cosa, nunca podremos decirle al Señor cuando le veamos a la cara que no nos dejó libre albedrío. Desde Adán y Eva nos dejó total libertad. Es un Dios de libertad, lo hemos cantado antes. Y nos ha vuelto a dar la libertad. Y eso nunca se lo podremos echar en cara, ¿vale? Que nos ha guiado con tejes-manejes, nos ha obligado. No. Dios es un Dios de libertad, que nos quiere libres porque nos ama. Noemí había regresado con las manos vacías a casa como el hijo pródigo de la parábola. Iba a ver al final de esta historia cómo su padre, como Dios, le estaba esperando con los brazos abiertos para perdonarle y bendecirle como nunca antes había sido bendecida. ¿Por qué aún me llamáis Noemí si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así que regresó Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita. Salieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de cebada. No quería que la volvieran a llamar placentera, sino que quería que le llamaran amarga, amargura. Bueno, dice, habían llegado ya a Belén, había prosperidad, el tiempo del hambre había pasado, pero su situación no había cambiado para nada, ¿eh? Estaban ya en un pueblo conocido, en su país, pero no había comenzado aún la restauración. Seguimos y capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el marido, el cual se llamaba Boz. Boz era un pariente, ¿vale? La palabra hebrea para esto es Goel. Significa un pariente cercano, el grupo de varones cercanos al marido que podían restituir a esta mujer en sus posesiones y de su viudedad, ¿vale?
y parece que en estos momentos estaba ausente cuando regresaron Noemi y Ruth. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemi: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ve, hija mía, le respondió ella. Esto era porque, bueno, pues no tenían ya que comer. Y dice: déjame que me mueva y saque algo para nosotras, porque es que aquí vamos a perecer de inanición, ¿no? Es que el final que veo en Levítico, entre tantas leyes que hay, dice: cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios, dice esto. Ruth salió porque tenía que recoger espigas en los campos conforme a la ley mosaica. Ella la conocía, se la habrían explicado. Este era el método que Dios en aquel momento tenía para suplir las necesidades de los pobres. Ellas no iban a estar viviendo las limosnas. Y este era el programa que Dios tenía instaurado para el cuidado de todos los necesitados. Los pobres no tenían que formar ningunas filas, esas filas que hemos oído hablar en la televisión de la vergüenza, para recibir caridad. Así se preservaba su dignidad. Solo tenían que trabajar un poco para conseguir su sustento, y en los campos, que se les dejaba algo de comida, podían conseguirla, ¿vale? Podían mantener su dignidad y no comían de la sopa boba, sino que trabajaban para sentirse orgullosos de lo que habían conseguido. Dicen por ahí los entendidos que incluso 20-30% de los campos se dejaba por no recogerlo todo y para que hubiera para... Parece que funcionaba, en estos momentos funcionaba bien esta ley. Fue pues, y al llegar se puso a esquivar en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo, ¿veches tú? Era de Boz, el pariente de Elimelec. Qué casualidad, ¿no? Ruth salió de Belén y mientras caminaba mirando los campos, que estarían llenos de campo, uno aquí, otro allá, pegaría el sol, me quedo en este que está más cerca, me voy al otro. Y por fin se decidió a entrar en el campo de Boz. Ella no sabía ni de quién era el campo, ni conocía ese Boz, para nada, ni Noemí lo había visto. ¿Cuántos campos habría, por ahí? Bueno, pues, qué casualidad, ¿no? Dios no hace casualidades. Él nos revela su voluntad y muchas veces nos va a guiar por nuestras circunstancias y muchas veces nos va a guiar sin que seamos conscientes de ello. Pero Dios tiene una voluntad y Dios va a hacer que se cumpla. Muchas veces no vemos claramente la voluntad de Dios, pero está ahí. Hay que sentarse, escuchar, relajarse para intentar escucharla. La voluntad de Dios también está en la Biblia. Iba a hacer así, no la tengo aquí, la tengo en el móvil. Pero en la Biblia también tenemos la voluntad de Dios. Hay que leerla diariamente, estudiarla para conocer la voluntad de Dios, para saber lo que quiere en nuestras vidas. Muchas veces también tenemos libertad y nos equivocamos. Dios permite también que nos equivoquemos para que aprendamos lecciones de vida, de acuerdo con sus propósitos. Hay una frase de un autor desconocido, no sé quién es, pero dice: la providencia de Dios nos hace vivir cada día con una actitud de dependencia de Él, con expectativas e ilusión. Merece la pena vivir por fe. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Nos dice en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Esto es lo que quiero yo para mi vida. Bueno, seguimos. Llegaba entonces Boz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. El Señor te bendiga, le respondieron ellos. Oye, había aquí, parece que era un buen hombre, ¿no? Todos le apreciaban, le saludaron. Luego Boz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores: ¿de quién es esta joven? Ya se había fijado Boz. Boz en el campo, imaginaros la de gente que podría haber en ese campo y en otros. Había sido una época de pobreza. Aún habría gente que había perdido todo, habría gente esclava, habría gente extranjeros que venían de Moab y de los alrededores también, oyendo que en el país vecino había grano, ¿no? Y entre todos vio a Ruth, Boz, y quiso saber quién era ella. El criado le contestó: él es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho: te ruego que me dejes espigar y cogerte a los segadores entre las gavillas. Una mujer educada pidió permiso y no se metió allí, aun sabiendo que la ley se lo permitía,
Entró pues y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni un solo momento. Entonces dijo Booz a Ruth, se acercó: oye, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo, te quedarás aquí junto a mis criadas. Bueno, Booz vio que una muchacha pues, guapa, trabajadora, bueno, si es que no había parado, estaría pensando, el próximo año la contrato. No quiso que se fuera, para evitar que a lo mejor en otros campos, por ser extranjera, pues pudieran insultarla, maltratarla. Quiso que se quedara allí junto a él y sus criadas. Ya tenía un buen interés en esta joven trabajadora viuda. Mira bien el campo que siguen mis criadas y síguelas, pues he mandado a los criados que no te molesten. Tú a tu marcha. Y cuando tengas sed, pues vas a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados, como si fueras una trabajadora más. No te preocupes. Booz estaba extendiendo su protección hacia ella, la protección que tenía con sus trabajadores, con sus criados, criadas, se la estaba dando, algo inaudito, desconocido en ese momento, sobre todo siendo alguien pobre, en este caso también extranjera. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas siendo yo extranjera? Era una pregunta muy sincera por parte de Ruth. Ruth no se lo explicaba. Ruth ya sabía lo que Noemí le había leído la cartilla antes de salir. Te esperan malas palabras, te esperan insultos, te espera a lo mejor un palo, te espera la viudedad para siempre y la pobreza. Y esto, claro, derritió a Ruth, ¿no? La dejó, no entendía tanta bondad. Noemí la había preparado para lo peor, que no le harían caso, sería rechazada, y se quedó tan sorprendida en este momento porque el dueño del campo comenzó a cuidarla. ¿Por qué te has fijado en mí y eres tan amable conmigo? Pues yo podría contestar esa pregunta. Pues porque eres atractiva, bondadosa, porque sabía la historia, ¿no? Se la habían contado. Eres trabajadora. Todo lo que un hombre podía desear en una mujer y en una futura esposa, ¿no? Ahora me pregunto yo, ¿por qué nosotros, como dice Ruth, hemos hallado gracia delante de Dios? ¿Qué tenemos que ofrecer? No hay nada en nosotros, en mí, que merezca la pena delante de Dios, ¿verdad? Pues podemos ser muy guapos, guapas, muy trabajadores, muy responsables, muy bondadosos, muy buenas obras, muy tal. Pero antes éramos otras cosas, ¿eh? Sabemos que no hay nada en nosotros que merezca la gracia de Dios. Nada para nada. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Pues porque nos amó y amándonos vio la necesidad de nuestra salvación. Pues Booz estaba viendo eso mismo en Ruth. Se estaba enamorando de ella. Mi opinión, ¿eh? ¿Vale? Me gusta creer, es una historia de amor y me gusta que vio eso, vio que estaba desvalida, que no penséis, como algunos han hablado, que había ahí intenciones oscuras, sexuales, etcétera y tal. No, Booz era un hombre recto, virtuoso, y vio una necesidad allí de ayuda a esta mujer. Booz le respondió: he sabido pues todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Booz estaba ya al tanto de todo. Había oído hablar de ella, le habrían hablado de esa joven que le habían contado la historia y también le habrían llegado otras cosas, ¿no? Menos buenas. Le habían hablado de la bondad y de la belleza. No era normal eso, que una extranjera se hubiera venido a un destino negro, horrible, con su suegra. No era normal eso para nada, es que extrañaba un montón. Era necesario conocer a esa persona que había realizado esa decisión. O era tonta o había algo que escondía, ¿no? Y se había identificado Ruth con el Dios de Israel, con el Dios que él amaba y con el pueblo que amaba ese Dios. Y dice: que el Señor te recompense por ello y que recibas
tu premio de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth había confiado en el Señor. Por tal motivo, había tomado la decisión de dejar su tierra. Había declarado que el Dios de Noemí iba a ser también su Dios. Había abandonado la idolatría para confiar en ese Dios vivo y verdadero, no en un Dios de madera. Ella era ya una hija de Dios. Y Booz se dio cuenta de ello y sabía que no podía recompensarla lo suficiente. Por tanto, pues deseaba que Jehová la bendiciera enormemente. Ella le dijo: Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Ruth, ahí colocándose, seguía en su sitio. No se vino arriba, ella sabía dónde estaba y no quería forzar. Bueno, que había recibido tanta amabilidad, tampoco quería cogerse ya el resto del brazo, ¿no? Ella, Booz, había traído paz a su corazón y le recalcó el hecho de que ella era extranjera y que no era ni siquiera como una de sus criadas, Como, ¿os acordáis del hijo pródigo cuando llega? Ponme padre en cualquier sitio, si es que no soy, ponme ahí, yo no soy ni siquiera, no merezco con ni uno de tus criados. O sea, humildad, arrepentimiento. Dios estaba determinando todas las situaciones y eventos en la vida de esta extranjera a fin de que ocupara una posición estratégica y fuera un eslabón importante en la genealogía del Mesías que tenía que venir. Booz se daba cuenta que ella era algo especial. Así que a la hora de comer, Booz le dice: ven aquí, come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso. Comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Booz invitó a comer, a almorzar a Ruth con él. O sea, es que no acababan las atenciones con esta mujer. Probablemente la mejor comida que en mucho tiempo había hecho Ruth. Cuando se levantó ella, dice: no, hay que seguir trabajando, ¿no? Para seguir espigando, Booz ordenó a sus criados: que recoja también espigas entre las gavillas que vosotros. No la avergoncéis, no le digáis nada. Dejaréis también caer para ella algo ahí de los manojos. Dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis. Imaginaros, los pobres en cualquier campo les gustaría coger el mejor grano. ¿A quién no, no? Pero tenían que quedarse por detrás porque no era para ellos el mejor grano y el dueño del campo tenía que mantenerles ahí a distancia de los propios segadores. Pero tenían la orden de que, oye, si ya cogía algo de ahí, no había ningún problema, está todo pagado. Esto era conforme a la ley mosaica también. Booz la conocía. Y dice en Deuteronomio: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no vuelvas a recogerla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda la obra de tus manos. Esta fue la manera en que Dios cuidaba a los pobres en aquel entonces. Según este versículo, Booz iba a recibir una verdadera bendición del Señor por su manera de tratar a Ruth. Espigó pues en el campo hasta la noche y cuando desgranó lo que había recogido, según cuentan, eran más de 15, 20 kilos de cebada en el saco, una animalada. Los tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había espigado. Luego sacó también lo que había sobrado de la comida, que también se lo había dado para llevárselo, O sea, nada se tira. Y se lo dio. Su suegra, Noemí, dijo: ¿dónde has espigado hoy? Le faltó decirle: ¿qué lo has robado? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea él. Claro, no le preguntó dónde lo has robado porque conocía la virtud y la bondad de su nuera. ¿Algo pasaba aquí? Bendito sea el que te ha favorecido. Y ella le contó a su suegra con quién había trabajado y añadió: el hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. Noemí vio que había recogido mucho más de lo que era normal. Noemí tenía también sus añitos, sabía lo que era el cortejo, ¿no? Que un hombre pudiera agasajarte con unas buenas intenciones, ¿no? Alguien se había fijado en Ruth. Ella no se lo esperaba que tan pronto, ¿no? Ruth no sabía quién era Booz ni su posición, pero Noemí sí que lo sabía. Todo lo que sabía Ruth es que ese hombre se había portado de una manera muy bondadosa con él. Dice: bueno, pues eso que me he llevado, no me han dado palos y tal, pero seguía pensando que sería viuda y pobre siempre. No pensaba que Booz tenía
tenía intenciones, estaba enamorado, ¿no? Ella era extranjera. ¿Por qué ha hallado gracia ante sus ojos? Es una pregunta de que no entiendo. Ruth no entendía. Esto, ¿cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos visto alcanzados por el amor de Dios? Personas, tú y yo, que hemos vivido a veces como si Dios no existiera, que no nos estimábamos a nosotros mismos, hemos tenido bajones. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? No valgo para nada. Estoy descontento con mi carácter, con mi vida, con mi forma de ser. ¿Quién soy yo para que tú te fijes en mí? Y nos dimos cuenta un día que Dios nos amaba con amor eterno, por toda la eternidad. Dijo entonces Noemí a su nuera: bendito el Señor, pues que no ha negado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Ese hombre es pariente nuestro, uno de los más cercanos. Hombre, Noemí ya está cambiando su actitud. ¿Os acordáis? Hace unos versículos: llamadme amargura, Dios me ha castigado, esto se va a la porra, el último que cierre la puerta. ¿Vale? Y ahora, bendito sea el Señor, qué alegría, cómo cambiaba todo, ¿no? Cómo Noemí se daba cuenta de que su Dios aún se preocupaba de ella. Bueno, en los tiempos de Ruth y Noemí y Boz existía la ley del pariente redentor, o como hemos hablado antes, del Goel. Boz estaba relacionado, de alguna manera, creen que es algún hermano, etcétera, de Elimelec, el marido de Noemí, y pues eso, claro, indicaría pues un pariente muy cercano. Así que Noemí le dijo a Ruth que Boz era uno de los parientes cercanos y tenía un deber, redimirla, era la ley, tenía que redimirlas, devolverlas a su posición, casarse con alguna de ellas, ¿no? La redención, pagar un precio para que el que sea redimido por ese precio salga en libertad sin recibir ningún castigo. Cristo pagó el precio de nuestra redención al morir en la cruz. Boz tenía la capacidad de sacar de ese pozo oscuro a Noemí y a Ruth, redimiéndolas. Por eso, lo he dicho al principio y seguiré diciéndolo, este libro revela una cosa, el aspecto del amor, principalmente en la redención. El amor, lo que lo mueve todo. Lo que pasa es que Boz, según la ley, aún no podía actuar como tal. Boz la amaba y eso iba a cambiar las cosas, evidentemente. Y no tenía por qué hacerlo, aunque la ley le obligaba, ¿no? En el caso de... todos son analogías, ¿no? En el caso de Dios, Él no tenía por qué redimirnos. Éramos pecadores, somos pecadores. Si no nos hubiera redimido, si no hubiera hecho el plan de salvación, ¿quién le iba a acusar a Dios? Dios seguiría siendo justo y santo. Y nosotros pecadores, porque es lo que nos habíamos buscado en nuestra libertad, ¿no? Si no nos hubiera redimido, ¿qué hubiera pasado? Pero no sucedió eso. Él nos amó. Nos amó y se puso en movimiento para redimirnos. Por eso la salvación por redención es una historia de amor. Y en este libro de Ruth se nos cuenta con un lenguaje sencillo por medio de esta joven moabita y Boz en la tierra de Israel. Ruth la moabita siguió diciendo: además de esto me pidió, quédate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi cosecha. Respondió Noemí a su nuera Ruth: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo, no sea que, pensaba Noemí, que la vayamos a fastidiar, ¿vale? Aún era una extranjera, y podía recibir en los demás campos. Quédate donde tenemos este amable defensor, que nos va a cuidar, quédate allí con él y hazle caso. Estuvo espigando pues junto con las criadas de Boz hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la del trigo, y mientras seguía viviendo con su suegra como había prometido. Faltaba mucho tiempo para que Noemí pudiera recuperar sus propiedades. ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento la ley del jubileo? Cada 50 años todas las propiedades debían volver a sus antiguos propietarios para evitar que se perpetuaran situaciones de pobreza y de abuso, ¿vale? La ley de Dios perfecta siempre, ¿no? Hasta que el hombre la tuerce.
Pero aún faltaba mucho para eso. Eran viudas pobres y necesitaban a alguien como Booz para que les redimiera. No habían sido aún vendidas en esclavitud, pero la cosa aún no estaba del todo arreglada, ¿no? No pintaban bien. Pero bueno, Booz se preocupaba por ella y estaba, según todas las señales que se veían, las señales, interpretaban las señales, lo que se suele decir hoy día. ¿No has interpretado las señales? Pues ahí estaban, las señales de que Booz tenía un interés muy, muy genuino y muy bueno en Ruth, ¿no? Ruth no estaba declarando sus derechos, así que Noemi tomó la iniciativa, ¿vale? Ruth estaba como, ya había dicho, el camino de salir de la viudedad y la pobreza está ya agotado. Lo tenía aquí metido en la cabeza y no conocía las costumbres, pero ella no. Y Noemi dijo, voy a tener que mover yo ficha porque la chiqueta no... es joven y no se mueve, ¿no? Dice en Deuteronomio 25, si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y restablecerá el parentesco, la tomará como su mujer. El primogénito de ella que dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Si el hombre no quiere tomarla por mujer, pues la cuñada irá a la puerta donde están los ancianos, donde se reúnen ahí en la sinagoga, y le dirá, mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano, lo denunciará. Así que lo harán venir, hablarán con él, y si él sigue diciendo, no quiero tomarla, pues la cuñada se acercará a él delante de los ancianos, le quitará el calzado, una señal de que... Le escupirá en el rostro y dirá estas palabras. Así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. O sea, la ley había que cumplirla. Y el que no siguiera por ahí era cuanto menos un guarro. ¿Vale? Así que podemos ver que esta ley colocaba a una viuda sin hijos en una situación muy peculiar, ¿no? Podía reclamar a uno de los hermanos del fallecido. Y este tenía esa responsabilidad con el hermano muerto. Esta ley, pues otra ley que era provisión de Dios para proteger a esas viudas, quería proteger a esas mujeres desvalidas, ¿no? Y que pudieran aún reactivar su vida, no dejar de ser seres humanos y pasar a ser otra cosa. Dios estaba... ¿Quién dice que Dios no cuida a las mujeres, que la Biblia es machista? No. Dios ama al ser humano, hombre y mujer, enormemente. El segundo objetivo es que también quería Dios proteger los derechos de la tierra. Con la nueva Canaán, pues había costado mucho tomarla. Así que imaginaros una viuda que se pudiera casar con un extranjero y adquirir la propiedad de esas tierras. Esa tierra se perdería, estaría ya en manos, así que de otras personas. Dios protegió la propiedad familiar para hacer posible que la titularidad de esa propiedad quedara en la nación, en la tribu y en la familia. Noemi lo había perdido todo y Ruth, bueno, pues tampoco tenía mucho, las dos viudas. Ruth tenía derecho a reclamar ante Booz, quien era el pariente cercano como Noemi le había indicado. Booz, qué pena, un hombre ahí, que los que tenían el poder, los que eran la cabeza visible, no podía hacer nada. La ley se lo impedía, tenía las manos atadas, estaba enamorado y, vaya, en este momento no puede ejercer como hombre. Booz significa fuerza, ¿vale? Igual había estado fuera también luchando en las múltiples guerras que había en los tiempos de jueces, y ese hombre no podía hacer nada. No podía tomar por esposa a Ruth. Era ella la que tenía que reclamarle a él que se convirtiera en su esposo, y Ruth no le estaba mirando con esos ojitos, ¿eh? Ruth parecía que no se movía. Booz pasaba el tiempo y aquí no se mueve nada, ¿no? Y Booz sabía otra cosa. Había otro pariente, posiblemente otro hermano de Elimelech, más mayor que él, que tenía derecho para ir por delante primero. Pobre Booz lo estaba pasando muy mal. No podía hacer nada y aunque se lo pidiera, él debería decir, no, espera, paso palabra primero al más mayor, que es el que tiene más derecho que yo. Tenía que esperar a ver qué decía Ruth. Así que Noemi le dijo a Ruth,
tienes que decirle a este hombre que tú le quieres como pariente redentor. Noemi ya sabía que debido a su edad y todo, ella no, en esta historia ya no jugaba nada, pero se iba a ver restaurada, tenía la oportunidad de ver sus sueños cumplidos a través de su nuera Ruth. Ese era su caballo ganador, su apuesta. Con Ruth tenían que salir adelante y no iba a dejar pasar esa... Así que le dijo un día su suegra Noemi: hija mía, ¿no debo buscarte un hogar para que te vaya bien? Después de observar durante 6 semanas que la relación iba bien, que todo continuaba, voz en el campo, todos los días trabajando, no era raro, ¿no? O sea, estaría trabajando en su campo, pero estaba demasiado por allí, ¿no? Bueno. Así que le dijo: ¿no es vos nuestro pariente, Ruth, con cuyas criadas has estado? Pues es que eres uno de ellos. Esta noche él avienta la parva de las cebadas. Esto quiere decir... Ya empezaba el plan de Noemi. Cuando el viento por la tarde, con las eras estaban en lo alto, ¿no? Sin estar tapadas por montes ni colinas. El aire soplaba y limpiaba del grano todo el polvillo, la paja, todo eso, y se quedaba limpio. Y era normal ya que ya solo había que recoger el grano en sacos, montones y tal. Para que ya era el atardecer y lo habitual era que pues hacían una fiesta tipo religioso para dar gracias por la bondad y las bendiciones de Jehová, y lo pasaban muy bien, pues eran todos los trabajadores, tal. Y luego se quedaban allá a dormir, pues protegiendo el grano de... Claro, todo lo que había costado se iban y se quedaba allí a la mañana siguiente entre ladrones y alimañas a saber lo que quedaba, ¿no? Así que dice... Te lavarás pues, te perfumarás y te pondrás tu mejor vestido e irás a la era. Pero no te presentarás al hombre, a vos, hasta que él haya acabado de comer y beber. Así que le dijo: deja que los hombres continúen, hagan su fiesta. No te interpongas ni nada, no es tu sitio ahora estar allí. Así que, pero una cosa, te vas a acercar a él, pero hasta las condiciones que estás, hija mía, ahora estás trabajando todo el día. Vas primero a asearte, a lavarte un poco, que estés con buen olor. Perfúmate, eso siempre es agradable, ¿eh? Una persona al lado que huele bien, el suavizante de la ropa, la colonia que llevamos, todo eso nos hace ver mejor a las personas. Cuando subimos en el transporte público y tenemos a alguien que no cumple con esas características, no sabemos por qué, pero tenemos una animadversión hacia esas personas que no quieres darles ni la hora. Sin embargo, Noemi sabía, tenía experiencia ya, tenía sus años, cómo acercarse a un hombre, ¿no? Boz está interesado en Ruth, Noemi lo sabe y va a sacar lo mejor de esta situación. Así que debes perfumarte y quítate esa ropa de luto, que a saber cómo estaría, la pinta que tendría de negro, todo eso no tendría muy buena pinta, y te vas a poner un vestido de fiesta, no sé de dónde lo sacarían, lo tendrían ayer entre sus pertenencias, y te vas a poner, como se dice ahora, muy guapa, ¿vale? Vas a ser como la Cenicienta cuando apareció ahí toda vestida de princesa en los cuentos, algo así, ¿no? Si Boz se había enamorado de Ruth con aquella ropa de luto, sudada, trabajando ahí y tal, ¿qué no le iba a parecer cuando le llegara toda limpia, perfumada, vestida de fiesta? Es que se iba a derretir, y Noemi lo sabía. Así que Noemi instruyó para que fuera a Ruth, para que fuera a la era y que le dijera a Boz cuáles eran sus intenciones, pero que no debía interrumpir su trabajo, no fuéramos a liarla, ni interrumpir la celebración de aquellos agricultores que le estaban dando gracias a Dios por haberles dado una cosecha abundante. Y dice: cuando se acueste, fíjate en qué lugar se acuesta, ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él mismo te dirá lo que debas hacer. Qué cosa más extraña, ¿no? Guapita, aseada, tal, y vete allí, a él acostado, y él ya te dirá, ¿no? Ponte ahí a sus pies, humilde, modosita, tapadita con él. No penséis mal, no penséis mal. Esto era una costumbre que, por amor al tiempo,
yo ya lo sabía esto, vamos a ver en otro momento. Vamos a terminar aquí, ¿vale? En el desarrollo de la historia, como si hiciéramos en una buena película un pause, pero este pause va a ser prolongado. Vamos a terminar hoy aquí, ¿vale? Porque muchas gracias por estáis ahí. Tampoco puedo abusar de vuestro tiempo, aunque da bastante. Y el mes que viene, en agosto, que me vuelve... Esto se lleva mucho ahora de hacerlo, ¿verdad, Dani? De hacerlo en dos, ¿no? Es una buena historia, vale la pena, sin correr, sin que os aburráis. Ahora ya estáis... desconectando no, porque dices, ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno, ¿no? Pues ahora que viene lo bueno lo vamos a dejar y yo os invito a que ahora, durante el mes de agosto, a finales, durante todos los domingos vamos a estar aquí, ¿vale? Teniendo culto de adoración y de alabanza, y a final de mes, que me toca a mí, ¿vale? Pues acabaremos esta bonita historia de amor y sabremos el final. Bueno, quien quiera, en el libro de Ruth está y podéis leerla, ¿no? Pero yo os la voy a explicar ahí con todas las cosas estas que no se suelen pillar, que no se suelen ver, ¿vale? Y si gustáis, pues aquí os esperaremos. Que el Señor nos ayude en esta semana. Amén.